buenas tardes. Mi nombre es Juan Esteban Benito Ortega. Soy de grado 12 y voy a exponer un poco sobre pues, el tema de la literatura medieval en España. Ese, pues, vamos a hablar de 3 puntos de ese tiempo, que es el contexto histórico y cultural, el género literario de ese periodo y las características de la literatura medieval. También hablaremos un poco de los autores de este periodo. Bueno, comencemos. Cuando hablamos de la Edad Media, nos tenemos que asemejar más o menos hace hace unos 1000 años, aproximadamente unos 1000 años, sí. Y pues todo esto comprende desde el siglo V, con la caída del Imperio Romano, y hasta el siglo XV, con el descubrimiento de el nuevo continente que actualmente es América. También es importante recalcar o mencionar que durante esos 1000 años la población europea estaba sometida por dogmatismos religiosos y también la mayoría de las personas eran analfabetas. Por esa razón a ese periodo se le conoce como el oscurantismo. Es el otro punto, ¿cierto? En el siglo XIV fueron atacados por una pandemia, por una pandemia llamada pues la peste negra, la cual fue una pandemia muy devastadora, que mató a más de 1/3 de la población europea. En aquel entonces pues también la gente pensó que hasta era el fin del mundo. Bueno, sigamos con que los géneros literarios de esa edad eran tres. Eran la épica, la lírica sagrada la lírica, que estaba conformada en dos partes, que era la lírica sagrada y la lírica amorosa, y estaba la otra que era la dramática. Pues vamos a empezar con la épica. La épica se trataba de historias legendarias, pues de caballeros, que también llamaban ese género con unos fabulosos cánticos interpretados por jaguares. Eran interpretados por jaguares y también eran contadas oralmente, pues por quienes podían recordarlo. Sí, recordarlo. También a finales de la Edad Media se vería como los principios de lo que ya venía a crearse la novela. Seguimos con la lírica, pues que ya dije que se dividía en dos partes, que era la lírica sagrada y la lírica amorosa. Pues la lírica sagrada se hacía homenaje a los personajes bíblicos o santos. Eso nomás era la lírica sagrada. Y la lírica amorosa era como de romance, de personas que no tenían distingo de sexo, distingo de clase, y pues entre ellos estaban también los harchas, que eran canciones actuales de la edad. La gramática predominan las obras, también es la gramática era que predominaban las obras teatrales religiosas, con la vida de los personajes, de los santos y personajes de la Biblia. Eran religiosas, llamadas más como
¿cómo le puedo explicar? Como, bueno, igual, en el final del periodo de la Edad Media, también hubo una mezcla con los jaguares, ya que ellos representaban obras didácticas que eran conformadas, pues, eran como hechas obras de risa, comedia, pues, o humor, como quieran llamarle. Y pues también vienen las características de la literatura de la Edad Media. Era el anonimato, la versificación, la versificación de las obras, también se evidenciaban tradiciones, entre otras, pero vamos a empezar con el anonimato. El anonimato eran obras que eran hechas por sus autores que no tenían el reconocimiento que ellos merecían por hacer esas obras, sino que lo único que ellos ganaban con hacer esas obras era que esas obras pasaran de generación en generación. Y la versificación de las obras, eso quiere decir que pues las obras literarias eran expresadas en versos, pues, para, para la mejor comprensión de las personas y también eran transmitidas oralmente. Eh, Se evidencian las tradiciones. Eh, Esa característica era como, o sea, las obras de la Edad Media se hablaba mucho de la civilización de Europa, ¿sí? Y de aquel y pues, sí, la civilización de Europa de aquel entonces. Y, y de la, ¿cómo se llama otra? De la monarquía. Eh, Había algo que llamaba el feudalismo, perdón, se me olvidó una que es la iglesia, ya. Había algo que llamaba el feudalismo, que eran como las costumbres íntimas de cada región que quedaba en descubierto en un libro, una obra literaria. Eh, pues seguimos con ellos también. Otra característica que ellos tenían era que su carácter era pues didáctico y memorializante, ¿cierto? Pues muchísimas de sus obras también fueron, no, pues dejaban como una enseñanza a las personas o una moraleja, como decirlo. También otra característica que ellos tenían era que habían pues los dos tipos de literatura, ¿cierto? El oral, que era la gente popular por medio de cantos y expresiones, expresaban sus escritos, por medio de expresiones y cantos expresaban sus escritos. Y esa la escritura culta. En esa la gente, pues la gente que pudiera leer y escribir, ¿sí me entiende? La gente que podía leer y escribir, en ese tiempo era muy poca, ¿cierto? Y pues eso era para la gente que más o menos no sabe leer, digámoslo así. Había otra característica que era la poesía en una altísima influencia de la religión, de la religión. Gran parte de la literatura de la Edad Media o de la literatura medieval fue escrita en monasterios por la gente religiosa que eran personas importantes pues de la iglesia, ¿cierto? Eran personas importantes de la iglesia y que también fueron cada una de las pues fueron por todas las religiones. También otra característica que ellos tenían era que tenían uno de sus temas, pues uno de sus temas era sus temas más emocionantes o favoritos que ellos tenían eran los caballeros andantes. Los fantásticos, pues los sorprendentes o fantásticos, como quieran decirle, de la historia de los caballeros andantes o héroes, que también los llamaban hombres de honor, hicieron que recordáramos como personas dignas de imitar como, sí, era que recordáramos como personas dignas de imitar. Finalizando el periodo medieval, también las narraciones fueron
de cada... las narraciones de los caballeros fueron la semilla de la nueva moderna. De la nueva moderna, ¿cierto? Pues con eso termino todo y les voy a decir los autores de esa época, ¿cierto? Gonzalo Bercheo, fue un escritor que tuvo dos obras que fue la serie de poemas hagiográficas o sobre santos. La otra era San Milán, Santo Domingo de los Silos y Santa Hora creo que era. Y los milagros de Nuestra Señora. Los milagros de Nuestra Señora. Otro autor con ese periodo fue Juan Ruiz, un escritor español. Sus obras fueron también el libro del Buen Amor, que fue el único que tuvo. Que seguimos ahorita con el otro autor, que también es Giovanni Boccaccio. Sus obras fueron La Casa de Diana, La Comedia de las Ninfas Florentinas, La Elegia de Madonna Fionneta y su obra más famosa, que era el Decameron. También está Dante Alighieri, era un escritor italiano que tuvo dos obras. Una fue Vida Nueva, la otra fue La Divina Comedia, de 1882 hasta el 1348. El último no. Sí, no, el último no es otro escritor que hubo, que se llamaba Don Juan Manuel. Tuvo tres obras. Una fue el libro del Caballero y el Escudero, la otra fue el libro de los Estados y el Conde Lucanor, sí. Y por último, el último, que era Geoffrey Chaucer. Tuvo tres obras: el libro de la Duquesa, La Casa de la Fama y su obra, creo que fue la más reconocida, Los Cuentos de Canterbury. Y muchas gracias.